Bien, entonces para hoy día vamos a compartir en primer lugar la información relativa a la evaluación número 1, ya que es el 20% de la asignatura. El detalle también, el desglose, ¿es cierto? Está en el programa que ya entregamos la sesión pasada y que además ustedes tienen, que fue enviado. Y entonces lo interesante de eso es que está con las fechas, ¿ya? Que está con las fechas y eso va a ser muy importante porque ¿cuál es la idea? La idea es que ustedes desde el principio sepan, digamos, estén súper conscientes de cuáles son las fechas en que van a tener que entregar ciertos trabajos y que esos trabajos además van a estar, digamos, orientados a un gran objetivo que es que ustedes puedan desarrollar correctamente un reportaje. Entonces, si ustedes revisan lo que está acá en la descripción que yo les voy a compartir es ya el desarrollo mismo de lo que está señalado en el programa, ¿no? Y que en el punto final otros, como lo vimos el día lunes, está desglosado con la fecha de entrega, que es el trabajo de la primera unidad. Y que la primera unidad, como lo decíamos, es nuestra conexión con el periodismo interpretativo 1, con aquellos elementos básicos y fundamentales, ya que la idea es que nos permitan construir desde la base, desde el principio, un reportaje. ¿Ya? Y en ese horizonte entra la clase de hoy, ¿ya? Entra la clase de hoy, pero también entra la ayudantía del día lunes. El día lunes a las 9:30 la sesión va a ser una ayudantía de los aspectos centrales, básicos de la escritura. Recuerden que también además les envié el texto de Hernán Rodríguez Castelo, que es un texto de consulta, es decir, quiere decir que ese texto la idea es que los acompañe, les acompañe en todo momento, ¿ya? Entonces, paso a la descripción de la actividad y de paso también ahí voy a resolver una de las preguntas que está planteada en el chat, ¿ya? Voy a informar primero, digamos, y ahí vamos a aclarar todo esto. Descripción. Realizar una disertación virtual, es decir, una exposición virtual, una presentación virtual, y ahí entre paréntesis dice, utilizando los medios de expresión que el grupo estime conveniente. Ya vamos a entrar a la composición del grupo, pero lo primero que se desprende, ¿cierto?, es que es un trabajo colectivo, grupal, ¿ya? Van a haber grupos, con el análisis de un reportaje presentado en Periodismo Interpretativo 1. Es decir, aquí ya hay dos cosas. Primero van a organizar una disertación, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre uno de los reportajes presentados en Periodismo Interpretativo 1 y ese trabajo va a ser grupal. Eso es lo primero. 2. El curso se organizará en grupos de entre 4 y 5 personas, ¿ya? Naturalmente es que la idea es que ustedes conformen esos grupos en base, en este primer trabajo puede ser a sus afinidades temáticas, ojalá, ¿no? También puede ser en base a cuestiones más pragmáticas, como por ejemplo las posibilidades de conexión, ¿cierto?, que tienen entre determinadas y determinados integrantes. Lo importante es que ustedes se reúnan en grupos de entre 4 y 5 personas, ¿ya? Libre en ese sentido. Ahora, ¿se acuerdan que, y no se olviden nunca que después de esta unidad vamos a empezar a trabajar ya con el reportaje y el reportaje ustedes se van a organizar por frentes temáticos, que todavía no vamos a entrar en eso, pero me interesa, y eso es lo que también hablábamos, Mónica me señalaba, me pedía que yo les enfatice, que sería súper bueno, aunque no es obligatorio, que a lo mejor desde ya se reúnan con el grupo que van a seguir trabajando en el mismo frente y que puedan señalar, ¿sabe qué? Nosotros tenemos cierta afinidad por los temas medioambientales o tenemos afinidad e interés por los temas de educación, por los temas del arte y la cultura, por los temas, digamos, sociales, etcétera, ¿ya? Eso no es obligatorio. Ustedes pueden reunirse entre 4 y 5 personas con las personas y el grupo que deseen. ¿Ya? Ya en la unidad 2, de la unidad 2 en adelante, vamos a trabajar en frentes temáticos. Pero sería súper bueno en términos formativos, súper positivo en términos formativos, que comiencen a reunirse ya entre grupos de personas que tienen afinidades temáticas, en términos periodísticos. Entonces, entre 4 y 5 personas. Y cada grupo, es decir, cada grupo va a elegir el reportaje de uno de sus integrantes para realizar el análisis. Y la idea es que ahí ustedes lleguen a un acuerdo y que seleccionen ese reportaje. No tiene que ser ni el mejor ni el peor reportaje. La idea es que colectivamente, ¿ya? Es decir, escuchando la voz de cada una y cada uno de los integrantes del grupo, ustedes acuerden cuál reportaje puede ser más, les puede ayudar mejor a utilizar las categorías de análisis que son las que vamos a informar a continuación. La disertación tendrá un tiempo máximo de 15 minutos y un mínimo de 10.
¿ya? Es súper importante en esta ocasión que respetemos ese tiempo. Muchas veces nos pasa que hay grupos que a veces hablan muy poco y hacen un análisis muy por encima, que realmente demuestran no haber profundizado en los contenidos, y por el contrario, a veces hay grupos que hacen un análisis excesivamente largo, ¿no? Y estamos de repente 30, 40 minutos. Lo importante es que seamos súper conscientes y aprendamos también el valor de lo colectivo en este trabajo, en el sentido de que si nosotros, ¿qué es lo que estamos buscando con el tiempo? Es que ustedes puedan desarrollar características propias, además del trabajo periodístico, claridad, precisión y concisión, pero al mismo tiempo una cuestión bien práctica, y es que logremos que las disertaciones se realicen durante una semana en las dos sesiones, las sesiones del lunes y del miércoles. ¿Ya? Y no tener que esperar después. ¿Por qué? Porque eso a la larga nos hemos dado cuenta que va a repercutir en su propia formación, en que tengan más tiempo después para empezar a buscar ya su tema de reportaje. Entonces, es súper importante que cumplamos estos tiempos, dado que estamos muy acotados, ¿cierto? Y que por lo tanto usemos como máximo 15 minutos, ¿ya? Por eso lo pusimos así como incluso una cuestión normativa, porque a veces lo hemos puesto, pero finalmente no pasa, y a veces vamos los 15 minutos y recién estamos, no sé, selección y planteamiento, ¿ya? Es obligatoria, y esto es importante, la participación de cada integrante del grupo, ¿ya? O sea, que se demuestre, que se exprese que todas las personas que están en el grupo participaron del análisis, ¿ya? Y que demuestre, por ejemplo, puede que en un grupo quieran hacer un video y hablen dos personas, pero bueno, demuestren que las otras personas están haciendo cámara, por ejemplo, y participaron además del análisis, ¿ya? Eso es muy importante, y no es solamente por una cuestión normativa, es fundamentalmente por una cuestión de aprendizaje, porque es súper valioso cuando se producen puntos de vista distintos, por ejemplo, respecto de un criterio. Y una persona puede decir, sabes que aquí sí me parece que hay tesis, y otra persona dice aquí me parece que no hay una tesis editorial. Eso es muy enriquecedor para el proceso de análisis en la medida que nos permite profundizar en las categorías de análisis, ¿ya? Entonces es obligatoria la participación de cada integrante del grupo. La ponderación de esto, que está en el programa, es de 20%, ¿ya? ¿Cuál es la pauta de evaluación de los reportajes? ¿Qué es lo que ustedes van a tener que evaluar en cada reportaje? Lo que ustedes van a evaluar. La selección y planteamiento, el tratamiento informativo, la organización textual y la redacción y estilo. Es decir, las mismas categorías que hemos venido revisando desde el inicio de la asignatura. La idea es que esas categorías les sirvan a ustedes para evaluar un reportaje y al mismo tiempo después para organizar el propio trabajo que ustedes van a hacer, ¿ya? Hoy día vamos a revisar, por eso es importante dar este trabajo desde hoy, porque vamos a partir viendo esto. Selección y planteamiento, tratamiento informativo, organización textual, redacción, estilo. El lunes vamos a tener una ayudantía, y en la ayudantía vamos a ir viendo que los elementos que vamos a ver ese día, a veces de escritura periodística, a veces de construcción de un párrafo, pero sí o sí, cualquiera de esos elementos se puede circunscribir o se puede enmarcar dentro de estas 4 categorías, como lo vamos a ir revisando dentro de la primera unidad, que vamos a reconectar con los contenidos del año pasado. Esa es la gracia de este primer momento, ya que es nuestro punto de conexión, de anclaje, si se quiere, con el interpretativo 1. ¿Ya? Entonces, estas 4 categorías, que las vamos a volver a revisar desde hoy, ¿ya? Son las que ustedes van a utilizar para analizar los reportajes. Selección y planteamiento, tratamiento informativo, organización textual, redacción y estilo, ¿ya? Luego está la pauta con la que yo voy a evaluar el trabajo, ¿ya? Esa es como la rúbrica. Yo le puse pauta, pero en realidad es una rúbrica, ¿ya? Y esa rúbrica es más o menos lo que vamos a observar. Vamos a observar las mismas categorías, si es que están comprendiendo y utilizando la selección y planteamiento, tratamiento informativo, organización textual y redacción de estilo, tal como cuando hemos analizado los reportajes y las entrevistas. Pero a eso, que cada uno de esos vale un punto, ¿cierto? Ahí tenemos 4 puntos, vamos a sumar otros 3, que da la nota 7. Uno, el manejo conceptual y discursivo en el contexto de una actividad académica. Es decir, que el lenguaje que ustedes utilicen, ya, que la manera de expresar, digamos, cada uno de estos elementos sea acorde a las características de una actividad académica, ¿ya? Que es una actividad formativa, es una actividad donde estamos aprendiendo en equipo, colectivamente, por lo tanto que le damos el valor que se merece. Y el manejo conceptual, es decir, que efectivamente a veces, por ejemplo, no sé, porque no estén confundiendo conceptos,
por ejemplo, que estén hablando de redacción y estilo y estén hablando en realidad refiriendo a la selección y planteamiento. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Ya? Uso de recursos visuales y ejemplos, eso también. Es decir, que se note que hay una preparación, que efectivamente se reunieron y que pensaron también cómo comunicar lo que van a, o cómo comunicar aquello que van a presentar. Que es lo mismo que finalmente ustedes terminan haciendo a lo largo de toda su carrera, ¿ya? Pero que en la presentación ustedes se preocuparon de cómo presentar. Por ejemplo, yo mismo de repente caigo en errores muy, muy garrafales que ustedes pueden, digamos, observar y que pueden servir incluso como aprendizaje, mera aprendizaje. Por ejemplo, evitar de repente que una diapositiva tenga toda la información, que sea un párrafo gigante. A mí de repente me pasa eso, por ejemplo, yo he tenido que aprender en ese sentido. Es un error que conozco, que cometo muchísimo, ¿no? Y a veces por seguridad, de repente incluso ni siquiera, bueno, pero que pongan énfasis en los recursos que van a utilizar. A lo mejor pueden poner un ejemplo, un video, a lo mejor incluso, no sé, pues pueden buscar los recursos. Les cuento como aprendizaje que en el curso, hay un curso de Fundamento de la Comunicación Humana, por ejemplo, que este verano, en el contexto del intersemestre, preparamos una presentación y un grupo presentó una canción, por ejemplo. ¿Ya? O sea, siempre los recursos piénsenlo realmente respecto a cómo ustedes comunicarían aquello que están trabajando, ¿cierto? Un punto. Y por último, reflexión crítica y respuesta a preguntas. No es que va a haber preguntas para individualizadas, ¿ya? Pero sí vamos a ver ahí cuál es la reflexión crítica. Y la crítica, ¿no es cierto?, tiene que ver, al menos leída desde la teoría crítica, que a mí me gusta mucho, con aquello que nos permite ver un poco más allá del fenómeno, más allá de ese fenómeno que es como lo que aparece, lo que se nos aparece un poco, ¿no? ¿Y por qué? Porque cuando uno hace la crítica, digamos, y uno puede ir un poco más allá, puede transformar. Y en el caso nuestro, la crítica, la idea es que redunde finalmente en que ustedes van mejorando, ¿cierto? Van a tomar en consideración esos elementos. No es que solamente va a ser un análisis así, ya lo analizamos y eso es. Sino que el análisis nos va a servir ¿para qué? Para que ustedes después apliquen esos elementos a su propio trabajo. Y en esa doble actividad que es la de funcionar como editor, como editoras y luego como periodista. ¿Ya? Esa, por lo tanto, sería la rúbrica. ¿Ya? Selección y planteamiento, un punto, tratamiento informativo, otro punto, organización textual, un punto, redacción y estilo, un punto, manejo conceptual y discursivo en el contexto de una actividad académica, un punto, uso de recursos visuales y ejemplos. Ahí se me iba, además de los recursos visuales, los ejemplos son importantes. Por ejemplo, si ustedes están señalando la tesis editorial, por ejemplo, no está ahora Mónica, pero en las revistas nos pasó mucho cuando recién iniciamos Fuera de Foco el año pasado y todavía los chicos venían saliendo, estaban en el contexto interpretativo. Entonces, oye, mi reportaje quiero entrevistar a esto y quiero entrevistar a esta otra. Y teníamos a una colega que nos ayudó muchísimo y recuerdo una reunión donde le preguntó a cada persona, le dijo, ya, pero ¿cuál es tu tesis? ¿Cuál es tu reportaje? Eso lo vamos a ver hoy día. Hoy día ya vamos a empezar a volver sobre esos conceptos. Que no es yo voy a entrevistar acá y acá, sino cuál es la tesis del reportaje. ¿Ya? Y eso se puede ejemplificar. Ya, la tesis, el título, por ejemplo. O el lead, párrafo lead. Y la reflexión crítica y respuestas a preguntas en el caso que haya preguntas. ¿Ya? Pero la reflexión crítica se desprende, digamos, de toda la disertación. La fecha van a ser las sesiones del 12 y del 14 de abril. ¿Qué es lo importante? Y eso es parte de la evaluación. Que la fecha del 12 estén todos los grupos en condiciones de presentar. Eso es parte de la evaluación. Porque algunos grupos podrán a lo mejor presentar el 14, pero lo importante es que trabajen en esa presentación. Si se fijan, es muy breve, 15 minutos es cortito. Y tenemos de aquí entonces al día 12 para comenzar a trabajar desde hoy, considerando ya los contenidos que vamos a revisar hoy día. ¿Ya? Habiendo dicho eso entonces, respecto del primer trabajo, me gustaría abrir la palabra para las dudas que hay. ¿Qué dudas hay respecto del trabajo o de la información que dimos? Por favor, cualquier duda, expongámoslas ahora. Miren, hay una persona, Valentina Urrutia, que señala a alguien que le interese el frente medioambiental. Súper interesante, por ejemplo. Ahí ese es un tema que va a ser pero clave. Ojo, no quiero ahí salirme del tema ni nada, pero por ejemplo el tema medioambiental es súper relevante y después ustedes van a tener que ver cómo circunscriben sus temas. Por ejemplo, ya si ese fuera el caso al tema medio ambiente, no quiere decir que
van a tener que trabajar temas que evidentemente sean medioambientales. Por ejemplo, los temas medioambientales guardan temas culturales, temas económicos, temas territoriales, que son súper valiosos. Bueno, en fin, agradezco ahí la iniciativa de la compañera, digamos, que hace la invitación. ¿Qué dudas tenemos respecto del trabajo 1? ¿Queda clarito? Para que, Profe, ¿sí? voy a escribir mi duda por el chat. Vale. Sí, señalemos ahora, por favor, cualquier duda, porque lo importante es que damos esto luego por pasado, ¿ya? Y después entramos en la materia, pues entramos justamente en esas categorías, que son las categorías con las que vamos a trabajar y que corresponden en el programa a la unidad 1. ¿Ya? Entonces, es muy importante que ahora señalen cualquier duda, ¿m? Para que podamos responderla. Es muy en esa línea, claro. No sé si es no. A ver, aquí yo voy a hacer una. Gracias, Valentina. Voy a aclarar algo. A ver, las categorías son las mismas con las que hemos trabajado, porque nos interesa que ustedes las manejen, digamos, y esta es una manera de lograr ello, ¿ya? Selección y planteamiento, tratamiento informativo, organización textual, redacción escrita. Los grupos para esta primera unidad, ¿ya? Y eso es lo que quiero que se entienda, pueden ser o no todavía un frente, porque el frente propiamente tal de trabajo, el frente temático, va a comenzar a operar desde la unidad 2 en adelante, porque ahí ya van a presentar sus reportajes. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que, a ver, podrían darse dos situaciones, y cualquiera de las dos está bien. Que ustedes se reúnan ahora 5 personas, y esas 5 personas desde ya decidan que van a trabajar durante todo el semestre y van a hacer un frente temático. ¿Ya? Y digan, nosotros vamos a trabajar el frente medioambiental, por ejemplo. Vamos a trabajar esto durante todo el semestre. Esa es la situación 1 que podría darse. Y dentro de ese frente, no importa que sea el frente temático, ustedes lo que hacen es que van a seleccionar un reportaje de entre las personas que componen el grupo. Por eso es importante lo que conversen, el diálogo, digamos, que uno de los reportajes que las personas, que alguien de ese grupo entregó en el periodismo interpretativo. Ya, esa es la situación 1. La situación 2 es que ustedes se reúnan 4 y 5 personas porque en realidad todavía no tienen claro cuál es el frente temático que van a trabajar, pero se van a reunir con las personas que probablemente tienen más afinidad en términos de vinculación, se conectan más en términos de esto, ¿no? De las redes, están trabajando más en sus respectivos, digamos, informes de la carrera, etcétera. Ya, son 4 personas, ¿cierto? Se reúnen. El ejercicio es el mismo. Entre esas 4 personas seleccionan un trabajo de entre quienes están ahí que haya sido presentado en Interpretativo 1 y se prepara el informe, la disertación con estas 4 categorías: selección y planteamiento, tratamiento informativo, organización textual, redacción escrita. Cuando termina y ustedes presentan su disertación, ya ustedes, por ejemplo, ese grupo va a pasar el 12, ya presentó, ¿cierto? Y después de esa semana entramos a la unidad 2 y dicen, ¿saben qué? Ya decidí que vamos a trabajar con otras personas, y ese grupo se disuelve porque todas las personas de ese grupo se van a otros grupos, a otros frentes, y con esos frentes empiezan desde la unidad 2, ¿ya? Eso igual puede pasar. Lo que nosotros les aconsejamos nada más, lo que yo les señalaba es que sería bueno como un ejercicio de que ya vayan definiendo rápido el ámbito temático, donde que el frente temático, que a lo mejor se vayan reuniendo con quienes desde la unidad 2 van a trabajar en el mismo frente. Pero para este trabajo no es obligatorio, ¿ya? Entonces, eh, habiendo dicho eso, no sé si queda clarito. Podrían darse cualquiera de esas dos situaciones. No es que ahora ya partan, porque el trabajo con los frentes temáticos parte en la unidad 2, ¿ya? Pero como consejo podría ser un buen ejercicio, digamos, que desde ya comiencen como a vislumbrar eso. Entonces eso nos va dando también, van a ver que vamos a ir llegando a tiempo a la planificación. ¿Ya? O sea, eso sería más que nada para ir conociéndonos y que cuando lleguemos a la unidad 2 tengamos como más o menos ya conociendo las ideas de nuestros compañeros Por que están en ejemplo, los frentes. justamente, sí, sí.
Efectivamente, es una forma también de ir conversando, porque lo importante es que aquí haya discusión, porque ustedes vean, mira, aquí hay alguien que a lo mejor tiene una perspectiva más culturalista, ¿no? Es más economicista la mirada que tiene, o a lo mejor más social, ¿cierto? Y eso es muy interesante en el proceso de aprendizaje como una cuestión colectiva. ¿Mm? Nosotros trabajamos justamente en esa dimensión también del discurso público, entonces, pero es exactamente eso, sí. No sé si hay otra duda, si queda clarito, o hay algo que a lo mejor haya que enfatizar un poquito más o aclarar. Por favor, este es el espacio de las preguntas respecto del trabajo uno, ¿ya? No, no tengan duda, insisto, no hay preguntas que no sean valiosas, toda duda es valiosa, importante y relevante, ¿m? Para que después ya Profe, entremos como en la materia. lo que a mí aún no me queda muy claro el tema, el reportaje, ¿lo sacamos de algo que hayamos hecho nosotros o algo que encontremos de algún periodista, por ejemplo, en internet? Ya, muchas gracias por la pregunta. Bien, el grupo, ¿cierto? Una vez que se reúne, ¿ya? Va a elegir el reportaje de uno de sus integrantes. De los 4 que van a formar el grupo, van a elegir el reportaje de uno de esos integrantes para realizar el análisis. ¿Ya? La idea es que ese reportaje de la persona que elijan haya sido un reportaje que fue presentado en el periodismo interpretativo 1. ¿Ya? Y que, ¿qué sería lo valioso? Que es lo que yo les aconsejo. Que cada persona del grupo en la primera reunión comente cuál fue el reportaje que presentó, cuál es su diagnóstico también. Pueden usar las correcciones, yo les envié las correcciones, ¿cierto? Ahí va bien rayado, un comentario y todo. Pueden usar los comentarios, ¿cierto? Mira, a mí se me señaló que hay problemas en la titulación, que los párrafos están muy extensos, se me señaló que hay problemas de citación. Entonces, a lo mejor, ¿cuál es la gracia? Que ustedes señalen, mira, a lo mejor este reportaje nos sirve, ¿por qué? Porque nos permite describir más y mejor esta dimensión que la otra. A lo mejor vamos a enfatizar nosotros en el tratamiento informativo. A lo mejor otro grupo va a decir, no, enfaticemos nosotros en el estilo, porque este reportaje muestra muy bien ya un desarrollo de un estilo de escritura. Eso también es muy legítimo. Pero lo importante es que el reportaje que elijan, dos cosas. Uno, sea de una de las personas que conforman el grupo, y dos, que haya sido entregado en el trabajo final del periodismo interpretativo 1. ¿Por qué? Porque además de ese trabajo tuvimos menos tiempo de evaluarlo, ¿no? O sea, hicimos la evaluación y todo, pero la idea es que conectemos ahora con ese trabajo para seguir enriqueciendo el aprendizaje. No sé si se entiende. Eso es. Entonces es el trabajo, perdón, de una persona del grupo, pero que haya entregado en el interpretativo. Y que ustedes decían por qué. La idea es que piensen, digamos, de manera súper madura, ya viendo en el fondo cuál reportaje, ¿no es cierto?, les va a servir para dar mejor cuenta de esas categorías de análisis. ¿Ya? Bien. Díganme nomás si es que hay alguna duda todavía. Profe, Sí, sí, cuéntame. esto en los frentes temáticos se va a tener que repetir o no, porque como son reportajes de del año pasado, no creo que todos tengan tanta diversidad. Eso... Mire, pasa lo siguiente, dado de que el primer trabajo no tiene que ver con los frentes, sino que es un trabajo inicial, ¿ya? No va a ser necesario que se repita, o sea, no va a ser un problema de si se repite, porque los grupos ahora no se van a definir por un frente u otro, todavía, ¿ya? Si escuchan algo es porque estoy cerca de una compañía de bomberos, entonces algo pasó. Les decía de que como no, a ver, es un ejercicio, si es que quieren empezar ya a reunirse con las personas que desde la unidad 2 van a trabajar en el mismo frente, pero no es que va a ser la definición del frente lo que ahora define el trabajo, sino lo que primero el trabajo con quienes ustedes se reúnan y con ese grupo el reportaje de la persona que elijan nomás, o del tema que elijan.
ya que haya sido presentado. Pero no es que tengan que ahora adscribirse al frente para efectos del trabajo. ¿Ya? No sé si respondo. Sí, sí, profe, ahora queda más claro. Vale. Dígame, por Profesor, favor, igual cualquier tengo duda. una duda. Sí, por favor. Entonces, el trabajo consiste en el análisis del reportaje del semestre pasado. Eso, sí, sí. De un Entonces, reportaje que haya sido entregado claro, por de uno de los una reportajes. persona del grupo. Ok. Ya, entonces, no sé, por ejemplo, si el reportaje que escogemos carece de, no sé, de planteamiento, por ejemplo. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo como grupo y resolver eso y presentarlo acá y teniendo en cuenta la tesis y todo lo que conlleva, ¿no? Claro, o Algo sea, así. no es que ustedes tengan que corregir el trabajo, sino que ustedes tienen que, por ejemplo, si ustedes hacen el análisis, ustedes van a decir, ya, lo que vamos a hacer es que primero van a decir colectivamente, dentro, al interior del grupo, van a definir cuál va a ser de los 4 trabajos que presentaron en el 1 el que van a analizar y por qué. Y ahí ustedes pueden decir por qué qué sé yo, porque a lo mejor los problemas que tienen son una oportunidad para analizar las categorías. Otro puede decir no, porque acá está súper bien desarrollado uno de esos 4 planteamientos, entonces nos permite relevar eso. Es súper importante que ustedes ahí decidan y ahí ya lo discutan como periodistas, ya discutan editorialmente hablando. ¿Ya? Ese es un primer punto. Luego, lo que ustedes presentan en la disertación es el análisis en base a estos 4 puntos que están ahí. Ustedes van a analizar y esos puntos los vamos a ver ahora en la clase. Ustedes lo van a analizar, van a decir, la selección y planteamiento de este reportaje muestra esto, muestra que todavía falta definir la tesis o que la tesis está muy clara. El tratamiento informativo muestra que faltó proyección del tema y que hubo una falta de perspectiva comprensiva porque como que se quedó en los hechos nada más. Estoy haciendo un ejemplo, ¿ya? En la organización textual la verdad es que no hay, porque no hay ningún subtítulo y es como un gran texto que empieza al principio y termina, digamos, en un párrafo y habría que trabajar cómo se organiza la información, cómo se compone la información, la composición. Y la redacción y estilo vemos que hay una pluma pero fantástica, que hay citas, que hay diálogo, hay como un estilo ya. Entonces lo que ustedes presentan es el resultado de su análisis. No es que ustedes mejoren el texto o lo cambien, sino que ustedes analizan el texto con estas categorías. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Pensé que me había confundido y pensé que iba como más enfocado a eso, pero también con el contenido me refiero no sé, como de lo que trató el trabajo en sí, la investigación. No tanto como... Pero me había confundido, ahora ya me quedó mucho más claro. Claro, pero mire, cuando ustedes hacen la selección de planteamiento, que lo vamos a ver ahora, ustedes pueden presentar eso, porque ustedes, por ejemplo, dicen ya la selección y planteamiento, a ver, el tema de qué trató el reportaje. El reportaje lo que hace, toma como tesis la idea de que, por ejemplo, el sistema de salud carece de infraestructura para enfermedades complejas. Estoy poniendo un mal ejemplo y todo, ¿ya? Pero ustedes ahí hacen una descripción, pues dicen, y la tesis es que el sistema carece de tanto, tanto. Los antecedentes son esto y esto, y ahí van a estar refiriendo al reportaje. O sea, las categorías la utilizan en función del reportaje que analicen. Aplican Muchas las gracias, categorías. profesor, ahora me quedó más claro. Vale, vale. Sí, gracias. Bueno, no sé si hay otra duda. Por favor, todavía tenemos ahí tiempo para que cuando entremos a la materia, todo lo que vamos a ver ahora, que en realidad, como decía alguien, vamos a volver sobre lo del año pasado, porque esas son las categorías que nos van a servir a lo largo del semestre. Entonces, eso. No sé si hay otra duda. Ya, entonces damos por informada esta actividad, ya para que ustedes ya empiecen a trabajar. Tenemos la fecha, tenemos todo, tenemos el tiempo. Recuerden que no es un trabajo extenso, pero sí que sea a conciencia, que sea súper consciente y van a ver que eso les va a permitir luego llevar ese instrumental conceptual y práctico a su propio trabajo. ¿Ya? Eso es como un aspecto central. Bueno.
Entonces vamos a recapitular, pues vamos a partir entonces con el primer gran concepto. ¿Cuál es el primer gran concepto entonces que ustedes van a utilizar? Y no solamente para esta unidad 1, sino después cuando escriban, ya cuando hagan el planteamiento, cuando hagan la defensa, cuando estén en una reunión de pauta, y ustedes quieran contarle a una editora, a un editor, cuál es su planteamiento, es justamente este punto 1, la selección y el planteamiento, ¿ya? La selección y el planteamiento. ¿Qué es lo que uno hace en la selección y el planteamiento? Bueno, se parte de la base de que la información, ¿cierto? La idea de base que incluso está en el surgimiento del interpretativo, es esta idea de que cuando hay un exceso de información, que hoy día lo estamos viviendo además, antes se vivía, pero se vivía en otra dimensión, mucho más vertical, con los medios clásicos impresos, digamos. Hoy día a través de las redes sociales e internet lo que tenemos es un exceso de información, pues, o sea, hay información por todas partes, mucha información. Tenemos más información de la que somos capaces incluso de retener en nuestras memorias, ¿no? O sea, no somos capaces de retener la enorme cantidad de información que se produce, que se distribuye, que circula, ¿ya? Y que una parte de eso se consume a cada momento, digamos, a cada instante. En ese sentido, una idea fuerza que está incluso, como les digo, se planteaba en otro contexto, pero a propósito de esto mismo, es que cuando hay mucha información, ¿ya? Eso genera un problema, genera un problema respecto de la calidad de esa información, y respecto de establecer finalmente criterios de organización de esa información, ¿ya? Porque pareciera que todo ocurre, digamos, entonces... ¿Cuál es la idea de la selección y planteamiento? Es que de toda la información que circula, ¿ya? Se produzca un proceso en que se filtra esa información. ¿Y cómo se ordena toda esa información? Mediante un mecanismo que es el mismo mecanismo que ustedes probablemente vieron por ejemplo, en técnicas de investigación social o que van a ver en las asignaturas que son más de ciencias sociales de la carrera, que es mediante el planteamiento de un problema a través del cual se relacionen un conjunto de variables, digamos, y que permitan delimitar, ¿ya? Entonces, un primer punto va a ser filtrar la información, va a ser problematizar, y a través de esa problematización vamos a generar una delimitación. Esta clásica definición que entrega el texto clásico que se llama Periodismo Interpretativo en Chile, ¿ya? Señala de que la interpretación desde el punto de vista periodístico, consiste en buscar el sentido de los hechos noticiosos que llegan de forma aislada. Es decir, no es el periodismo que ustedes ya vieron en periodismo informativo, que es informar, ¿no? Proveer información, informar. Si queremos ponerlo en términos de medios, por ejemplo, no es lo que hace a cada instante durante la mañana. Ustedes tomen una mañana, lo pueden hacer a través del computador, internet o quienes tengan radio y pueden tomar, por ejemplo, como experiencia la radio Bio Bio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, información a cada momento. Pasó algo acá y se informó. Pasó algo en el otro sector, informó. Sino que de todo eso se trata más bien de ordenarlo, ponerlo en un marco que aquello va a tener un sentido, ¿ya? Y situarlos en un contexto. Es decir, si tomamos, miren lo que les voy a decir, si uno toma, por ejemplo, todo lo que fue la movilización social estudiantil desde los años 2000, desde el 2006 primero y 2011, y nos quedamos solamente con una mirada informativa de primer orden, informar. ¿Qué pasó? Hubo una movilización acá. ¿Qué pasó? Hubo una información allá. ¿Qué pasa cuando tú tomas todo eso? Obviamente hay un marco temporal que es más grande. Todo eso se coloca, además, en un horizonte interpretativo, es decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que hay un segmento de la población, digamos, que está tomando conciencia de que hay ciertas decisiones y cierta institucionalidad ya construida, digamos, que no está bien, digamos, ¿no? Que no está acorde con lo que este segmento social y la sociedad en su conjunto. Entonces, tomo esos elementos
Y yo podría interpretar, oye, esto, si la clase institucional o todo el segmento, digamos, que toma las decisiones, ¿no? O los tomadores de decisiones y los grupos de interés, ¿no? Siguen haciendo como si toda esta problemática no existiera, en algún momento va, digamos, a generar esto que la población en su conjunto, digamos, esto va a explotar. Estoy poniendo un ejemplo nada más. En el primer punto estoy solo informando. En el segundo me estoy aproximando ya a una interpretación. En el primero puede que ocurra lo que ocurrió, digamos, en octubre del 2019 y vamos a decir, ¿qué pasó? En el segundo, si es que vamos desarrollando nuestra capacidad de interpretar lo que está ocurriendo en la agenda, vamos a decir, no, pues si esto era algo que podía ocurrir ahora o iba a ocurrir después. No sé si me explico. Es decir, la interpretación consiste en darle una vuelta al solo hecho de informar nomás lo que está pasando allí. Se trata de tratar de comprender y entender un poco qué es lo que está pasando. ¿Ya? Entonces, consiste en buscar el sentido de hechos noticiosos que llegan en forma aislada, situarlos en un contexto, darles un sentido, y ahí yo saqué la última parte porque me parecía que en realidad esto es del año 70, entonces la interpretación decía, y entregárselo a un lector no especializado, porque siempre estuvo un poco en esta idea del periodismo, ha estado un poco esta idea de que el periodismo está entre los segmentos especializados, digamos, y el segmento mayoritario de la sociedad, que no necesariamente está enterado, digamos, de lo que ocurre en el ámbito científico, en el ámbito de las artes. Entonces, un poco el periodismo, siempre estaba esta idea en la tradición más liberal del periodismo, que el periodismo estaba como mediando, ¿no? ¿Ya? Entonces, le sacamos un poco esa parte y dejamos esto que es como lo medular. Tomar los hechos noticiosos que llegan en forma aislada, situarlos en un contexto, darles un sentido, ¿ya? Entonces ya no es solamente lo que pasó, ¿sí? ¿Cierto? O sea, no es solamente hubo un acto en la universidad, hubo un acto en no sé qué, hubo una marcha no sé dónde, sino entender eso con qué otros hechos está relacionado y qué es lo que eso está expresando. ¿Ya? Bien, perfecto. Veo que en el chat ya están, digamos, viendo el tema de los géneros, o sea, perdón, de los frentes. Está también el frente de género, me parece excelente, ¿eh? Vayan, por favor, aprovechando todos los canales que tengan para ir, no, feliz. Qué maravilla que ya comiencen a vincularse, digamos, profesionalmente de esa manera. Realmente les felicito. Entonces, ahí estamos ya en el ámbito interpretativo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, se selecciona, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esta idea de que la interpretación comienza en la selección? Luis Beltrao lo dice en un libro hace muchísimos años, en portugués, ¿no? Jornalismo interpretativo se llama. ¿Por qué? Porque cuando tú seleccionas, en el fondo, como esto viene de la tradición liberal, ¿cierto? Donde de la tradición norteamericana tenía estas dos grandes consignas, ¿no? Los hechos y las opiniones, ¿no? Comment and facts. De ahí esta idea de que los hechos son sagrados, las opiniones son libres, ¿cierto? Esto que seguramente ustedes por ahí discutieron en las asignaturas que son como iniciales, ¿no? Bueno, la idea aquí era de que en realidad, dice Luis Beltrao, sí, pero es que cuando yo selecciono editorialmente algo, ¿ya? Ahí estoy interpretando realmente. En el fondo es tomar conciencia de que la realidad no es algo tan positivista que está ahí, digamos, y que solamente se nos impone, sino que también nosotros operamos discursivamente sobre esa realidad, ¿no? Por muy objetivo que se plantee cualquier medio, digamos, tiene que reconocer que opera discursivamente sobre la realidad, ¿ya? El más objetivo de los medios, créanme, que no es otra cosa que hace una operación discursiva, ¿no? Por la vía del vínculo entre la observación, la investigación, el reporteo y la estructuración discursiva de algo. Entonces, la interpretación comienza en la selección. Al seleccionar es hacer consciente de que ya estamos, digamos, ya estamos fijando o ya estamos recortando la realidad social. ¿Ya? Históricamente nos enseñaban que la noticia, acuérdense, tenía ciertas características, la noticia era, qué sé yo, llamaba la atención, tenía una serie de características, pero aquí la idea es pensar un poquito más profundo que eso. Es en realidad hacernos conscientes de cuando estamos tematizando algo como relevante, qué es lo que estamos viendo detrás, por qué lo estamos tematizando. ¿Ya? Y eso nos pone en una arena, además, socialmente mucho más interesante, porque le vamos a contar a la gente cosas mucho más interesantes, digamos.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, elementos a considerar. La elaboración de un planteamiento. Primero, seleccionar información en base a un punto de vista, y eso es relevante, el punto de vista, pero a esto le vamos a llamar punto de vista editorial. Ahí lo vamos a ver. Un punto de vista editorial. ¿Qué significa eso? Si uno analiza, por ejemplo, la línea editorial, siempre sirve de ejemplo, pero es interesante, el punto de vista editorial del Mercurio, por ejemplo. ¿Ya? El Mercurio tiene una posición ideológica muy evidente, ¿ya? Y lo que ellos hacen, por lo tanto, es tematizar toda la producción discursiva intelectual del Mercurio en base a ese punto de vista, ¿ya? Entonces uno, a través de lo que ellos consideran o no que es un tema de reportaje, uno puede incluso analizar cuál es la perspectiva ideológica de un segmento social conservador, digamos, que tiene determinados valores ideológicos, religiosos, políticos, que son quienes están detrás del Mercurio. Y uno puede hacer la relación respecto de qué es lo que ellos seleccionaron en la semana. Por ejemplo, si ustedes leen el Mercurio, ¿cierto? Leen el domingo, vean los reportajes nada más. Hagan el ejercicio, revisen los reportajes y relacionen eso con el punto de vista editorial, que es lo que ellos consideran relevante de todo lo que pasó en la semana. Pero léanlo periodísticamente, el punto de vista editorial. Por otro lado, hay otro tipo de medio, que es la tercera, por ejemplo, que es una derecha económica. A lo mejor es más liberal en lo moral, por ejemplo, ¿no? Pero que está muy enraizada también en un valor ideológico que es el de la libertad, por ejemplo. En la libertad en el marco de la filosofía liberal, ¿no? Que no es muy distinto del que está en otros medios, incluso podríamos pensar en Ciber Chile, aunque la diferencia es que ahí hay periodismo de investigación. Entonces, ¿qué es lo que ellos tematizaron? Ese podría ser un primer ejercicio. Así, muy que ustedes vayan, revisen, miren, este hizo este reportaje, este hizo esto otro. ¿Cuál fue el punto de vista editorial? ¿Ya? Y cómo eso influyó en la selección de la información. Por ejemplo, cuando los medios andaban preocupados de cuando la presidenta, ¿cierto? Isquia Chiqui, hizo la declaración respecto del presidente, y yo vi entrevistas, por ejemplo, donde la preocupación de los periodistas, de las periodistas, era respecto de la figura del presidente. O sea, cómo esto representaba o no una falta de respeto. Y ese era el tema. Y no abordaron el tema de fondo. La denuncia quedó, digamos, por debajo. No era relevante, ¿no? Ahí hay una selección de la información en base a un criterio editorial. ¿Por qué es relevante, digamos, la forma y no el fondo? Y eso lo dice después en una editorial Mónica González, digamos, periodista, Premio Nacional, una referencia para nuestro ámbito profesional, ¿cierto? Dice, bueno, ¿y por qué no hablaron del fondo? ¿No? Bueno, porque hay un punto de vista editorial. Entonces es importante también que empecemos a mirar en esa dimensión, ¿ya? La selección de la información en base a un punto de vista editorial. Por ejemplo, acá hay dos perspectivas que son bien interesantes, dos grandes temas que me parece que son un aporte fundamental: género y medio ambiente. Pero ambos son tremendos temas. Lo que cada frente después va a tener que ver es cuál va a ser su perspectiva editorial. Y ahí hay una discusión que es política finalmente, y que tenemos que hacernos cargo también de eso, ¿no? Entonces después, cuando seleccionen ya un tema, un reportaje, van a tener ese marco editorial para decir qué es noticia en este medio y qué no es noticia en este medio. Por eso es que el punto de vista editorial es relevante, porque define qué es lo que un medio considera o no noticia, o relevante informativamente, digamos. ¿Ya? Por ejemplo, yo me formé en un medio de comunicación cuando no era periodista, empecé en un medio popular, donde lo relevante era el modelo de la comunicación popular, que es un gran modelo en América Latina, ¿ya? Y donde lo relevante era lo que pasaba en las comunidades, por eso que no aparecía en la agenda, ¿no? En esa época se hablaba de agenda setting, ¿no? Eso estaba absolutamente por fuera de la agenda setting. Pero era relevante en una comunidad, por lo tanto podía ser tematizado, ¿no? Y nosotros en ese momento nos llamábamos comunicadores populares. Le tematizamos. Ahí había un punto de vista. ¿Por qué seleccionamos? A lo mejor algo que para otro medio no era relevante, aquí era relevante. Bien, junto con esa delimitación, con ese punto de vista, uno problematiza la realidad, ¿cierto? Y la delimita, ¿cómo? Temáticamente,
¿no? Porque, por ejemplo, si uno aborda, no sé, pues el cambio climático no se puede abordar en un reportaje. Vamos a tener que, el cambio climático tiene muchas aristas, ¿no? Tiene aristas económicas, sobre todo, hoy día son aristas económicas, políticas, ¿no? Piensen ustedes que hay fundaciones que levantaban información para decir que el cambio climático era falso. Y cuando uno revisaba quién estaba detrás de eso, resulta que hay un colega nuestro que hace muchos años comentaba todo esto, hacía unas interpretaciones muy, muy interesantes realmente. Y que cada cierto tiempo nos hablaba de esto, ¿no? De cómo, qué fundaciones estaban detrás de esto. Entonces, es súper importante que ustedes vayan viendo siempre críticamente la información, vayan entendiendo cuál es el punto de vista, qué se seleccionó, cómo se delimitó temporal y espacialmente. ¿Mm? Esa delimitación, ese planteamiento es clave, es muy clave. ¿Por qué? Porque con esa delimitación temática y esa delimitación espacial, ustedes después elaboran su plan de reporteo. Y ahí es que ustedes van al mundo, para decirlo así en clave, en esos términos, y comienzan a reportear y saben a quién van a ir a preguntar, a quién van a, ¿me entienden? Y el tema no se les transforma en algo como inabarcable. En el caso de la consulta de Franco, claro, eso va a ser muy importante porque eso va a permitir que ustedes trabajen lo individual y lo colectivo. Es decir, el reportaje de la unidad 2 se tiene que enmarcar en un frente temático, justamente. Porque eso es parte del aprendizaje. O sea, ustedes tienen que saber que cuando vayan al mundo a escribir, y esa es la diferencia entre lo que van a hacer ustedes ya como sujetos, sujetas profesionales, digamos, y el solo hecho de a veces de comunicar, digamos, con cierta ingenuidad lo que está pasando, porque es como que está ahí, hay que cubrir la realidad. No, ustedes van a ser, tienen que ser conscientes de que cuando vayan al mundo, a cualquier medio que sea, van a estar enmarcados también en una mirada editorial, que es lo que ese medio va a considerar como relevante. ¿Desde dónde van a tematizar? No va a ser lo mismo si trabajan en el Mostrador, si trabajan en el Mercurio, si trabajan en Ciper, si trabajan en Interferencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces la cuestión de participar de un frente va a ser muy relevante. ¿Y qué va a ser lo relevante? Es que ese frente además editorialmente lo van a construir ustedes, ¿no? Dialogando, discutiendo. A lo mejor hay entre ustedes quienes tienen perspectivas distintas de lo medioambiental. Y algunos van a querer tematizar una mirada más institucional, otros van a tener una mirada más ecológica, por ejemplo. Menos antropocentrista, probablemente. Otros van a tener una mirada más antropocentrista, más territorial, en fin, ¿no? Entonces, una vez que ustedes seleccionan, delimitan. ¿Qué es lo que van a ver? ¿En qué periodo de tiempo? ¿En qué segmento social? ¿O en qué territorio? ¿Dónde? ¿En qué segmento etario? ¿Ya? Y en base a eso, ustedes van a partir, uno siempre se plantea una hipótesis respecto de algo. Cuando uno empieza ya a problematizar, ¿cierto? Uno empieza a planteando una hipótesis que es una respuesta posible a algo. Pero ¿qué es lo primero que ustedes hacen? Buscar toda la información disponible. Buscan toda la información disponible. ¿Ya? Y en base a esa información, que puede ser información documental, ustedes parten mirando la prensa, parten mirando las noticias, parten viendo todo esto, y en base a eso, ustedes, digamos, van a llegar a una conclusión y van a decir, ¿saben qué? Esta hipótesis tiene razón de ser o esta hipótesis no tiene razón de ser. Y la hipótesis siempre se puede cambiar, pues. En base a esos antecedentes, ustedes hacen una primera búsqueda de información. Y cuando ustedes se encuentran que pueden reforzar esa hipótesis o la cambian, ustedes van a llegar a una etapa final, que es la elaboración de la tesis editorial. La tesis editorial. ¿Ya? La tesis editorial. Los estudiantes secundarios de Chile, la y los estudiantes fueron los que abrieron el camino a la movilización de octubre del 2019. Ahí hay una tesis editorial, que se supone que uno pudo haber... Me ahorré todo el camino, obviamente, ¿no? La hipótesis y los antecedentes, periodísticamente hablando, ¿ya? En el ejemplo que estoy dando. Pero ahí uno termina en esa tesis, ¿ya? Y con esa tesis, entonces, ustedes comienzan ya a trabajar en su reportaje. Entonces, ¿dónde va a estar la tesis cuando ustedes ya cuenten cuál es mi reportaje? Mi reportaje está contenido en la tesis, pues la tesis ya va a contener el problema, va a contener la delimitación, va a contener la selección.
Entonces, ¿cómo uno puede más o menos ver la tesis editorial? Vámonos ya al texto. ¿Dónde uno ve la tesis? Si alguien puede responder, recuerdan que lo vimos el año pasado. ¿En qué parte del reportaje? Pongámoslo en un reportaje. ¿Dónde lo ve? ¿En la conclusión? ¿En el inicio? ¿Dónde ustedes buscarían la tesis? En el título, ¿no? En el En el título. título. Perfecto. Ahí está. En el título uno buscaría la tesis. Eso es. ¿Y dónde más? En un párrafo. ¿En qué párrafo? ¿En el último? ¿En el primero? En el lead. En el párrafo lead, justamente. Eso es. En el párrafo lead. Ahí está. No se olviden que en el interpretativo, ¿qué aprendieron o qué hicieron ustedes o qué les dijeron, o qué es lo que más o menos canónicamente uno maneja, ¿cierto?, del informativo? Es que en el párrafo lead está lo central, ¿cierto? Eso lo vieron, pues uno parte con las W. De todas maneras, el lunes vamos a tener la ayudantía, pero uno parte con las W, ¿cierto? Que en rigor vienen viene de Quintiliano, la retórica, etc. Pero las W. Entonces, aquí es lo que uno aprendía, por ejemplo, del informativo clásico, es que uno parte como con lo fundamental en el lead, el qué. Acuérdense qué, cómo, dónde, cuándo, qué, etc. El primer párrafo, uno parte con lo central. Pero en este tipo de reportajes ya hay una tesis, po. O sea, estamos un poquito más, digamos, ya reflexionamos un poquito más y estamos valorando los hechos. Cuando uso la noción de valor en lingüística, por ejemplo, el valor se asocia al significado, la posición que tiene un signo, ¿ya?, dentro del sistema. Y esa posición hace que cambie el sentido de algo, ¿ya? Si la crisis económica que hay, o la crisis de credibilidad de los partidos políticos y del mundo empresarial, uno lo transforma en una crisis del sector, quiere decir que yo estoy valorando y estoy construyendo mi valoración en base a quienes están en la cúpula de la estructura social. Si yo, en cambio, valoro toda esa crisis en relación con la gente, con las personas, con el pueblo que está sufriendo todo eso en distintos territorios, estoy haciendo otra valoración, valor. ¿Ya? Entonces, cuando estamos en el ámbito del interpretativo, estamos hablando de tesis editorial. Y en ese sentido, el primer párrafo, ese párrafo lead, ya no es que se dice solamente el qué, ¿cierto?, sino que nos conecta con la tesis editorial. Nos presenta la tesis editorial y por eso es que hay distintas maneras de construirlo. Ahí vamos a echar ahora en eso. Pero muy bien, es el título. Entonces, ¿qué hice yo? Tomé al azar. De verdad que lo tomé al azar. Fui a los textos del año pasado y tomé algunos títulos, sin nombre, sin nada. Lo que me interesa es que revisemos los títulos y lo vayamos comentando con ustedes. Por ejemplo, este titular, en función de lo que hemos hablado, de la tesis editorial, estamos en eso, ¿ya? Líder o tienda de abarrotes, el impacto en las pymes por la pandemia. Les invito a que, ¿qué les parece ese número 1 como título? ¿Les parece, entienden más o menos la tesis? ¿Nos señala más o menos una tesis? ¿Cuál sería esa tesis? Sí, pone en boga la importancia, o sea, las pymes y su situación en la pandemia y desde ya como que lo anuncia. Ya, anuncia el lugar de las pymes y la pandemia. ¿Qué más? Se plantea una tesis. ¿Ya? ¿Les parece que se plantea ya? ¿Y esa tesis cuál sería analíticamente? Porque más o menos lo que van a hacer en el trabajo es lo mismo. ¿Cuál sería la tesis, por ejemplo? Investigar sobre el impacto que han tenido las pymes en el contexto pandemia. Ya, ahí hay un punto interesante, ¿ya? Porque cuando uno señala, y esto es súper interesante formativamente, porque la tesis, efectivamente, cuando yo le señalo, usted me señala investigar el impacto en las pymes del contexto pandemia. Bien, pero la tesis nos entrega ya una respuesta. Investigar es una cuestión operativa. Nosotros vamos a hacer eso, vamos a reportear. Sea cual sea la tesis, nosotros tenemos que dar por hecho que vamos a investigar. Pero eso es anterior a la tesis. La tesis ya nos señala una respuesta. Nosotros ya reporteamos y encontramos una respuesta. ¿Y qué encontramos en esa respuesta? La tesis expresa en un título que lleva una valoración, que no es una opinión, una valoración. Acuérdense, el sentido, el lugar que tiene un signo, digamos, dentro del sistema. Entonces, ya, a mí me queda claro que es el impacto en las pymes, pero no sé si ese impacto es positivo, no sé si ese impacto es negativo, no sé si ese impacto es, digamos, de qué tipo. Entonces, Igual lo importante el hecho de que menciona solo con esto termino. Es importante que la tesis
nos aclare más o menos, o incluso de repente lo puede sugerir, pero que la tesis, es decir, aquello que ustedes encontraron, esté más o menos resuelto. Ahora, ojo, otro punto que es importante, con una cuestión que yo siempre le señalo más de estilo, ¿eh? No solamente aquí, sino que para todos los trabajos, porque aquí yo creo que estaba bien, bien logrado, de hecho los comentarios eran buenos en este título. Pero que es importante que el título ya tenga una sola gran idea fuerza también. Que yo se lo señalé mucho en el texto y jamás con punto, eso sí, nunca un punto en un título o en un subtítulo en su texto. Pero sí hay cosas bien interesantes, por ejemplo, líder o tienda de abarrotes, rápidamente uno conecta, ¿cierto?, con las grandes multitiendas o con la tienda, digamos, las pymes precisamente, ¿ya? Solo que el impacto en las pymes por la pandemia podría jugársela más todavía por adelantar en el fondo cuál es la tesis que está detrás. Nos sugiere el tema, es como cuando uno ve los titulares, ¿no?, que nos adelantan algo, pero no es el mismo que el título central. ¿Ya? No sé si hay alguna otra reflexión que podamos, pero eso me interesa y que vayan viendo, que el título contenga la tesis. No solamente abra el marco de posibilidades en el cual nos vamos a mover, sino nos señale cuál es la tesis que ustedes encontraron en su reporteo y en su investigación primero y reporteo después. ¿Ya? No sé si queda clarito. Vamos al 2. Situación de los funcionarios de la salud en tiempos de pandemia. ¿Qué opiniones podemos? Periodísticas, estamos hablando absolutamente periodística. ¿Revela o no la tesis? No se olviden de otras características, el titular. Aquí lo voy a poner, ¿ya? Solamente como ejemplo para que esto lo recuerde. ¿Qué es lo que tiene un titular? Es que resume, ¿cierto? Resume y por otro lado invita a la lectura. ¿Pero qué resume? La tesis. Y cuando decimos que invita a la lectura, es que funciona como gancho. Ojalá un verbo activo, un verbo implícito, que tenga movimiento. ¿Ya? El lunes vamos a hablar también en la ayudantía, va a estar, ¿eh? No se preocupen, que la idea es que partamos, yo les decía en la sesión anterior, desde el principio, si hablemos de cada cosita, aquí no hay nada que vamos a dar por hecho, vamos a aprender todo lo que sea necesario que aprendamos y que ustedes señalen que a lo mejor quieren volver a revisar. Vamos al segundo, situación de los funcionarios de la salud en tiempos de pandemia. ¿Qué podríamos decir periodísticamente y desde el periodismo interpretativo de ese titular? Opiniones, la idea es que acá este sea un espacio colaborativo. Que resume súper bien la tesis. ¿Ya les parece que está la tesis? ¿Cuál sería la tesis? No, a mí no me parece que tenga un punto de vista, solamente está como resumiendo de lo que va a tratar en la nota o el trabajo. Ahí hay un punto importante, ¿ve? Que eso es, por ejemplo, lo que nosotros queremos que ustedes logren en sus discusiones internas, ¿no? Ese tipo de discusiones. Eso es lo que el periodismo hace, chiquillos. Eso es. ¿Qué otra opinión podemos escuchar? Verbo. Le falta un verbo y algo que, alguna palabra o otra forma de escribir ese título que haga como que enganche más. Porque yo leyendo el titular sé de lo que se va a tratar, pero falta algo que lo pueda hacer como más llamativo. Engancho quizás. Súper bien, es lo que ustedes están diciendo. Súper bien. Y justamente avanzar en la tesis. La tesis, no se olviden que ya la tesis es cuando se comprobó o se modificó la hipótesis. Una explicación posible. Ya no es posible, sino que ya está. ¿No? Situación de los funcionarios de la salud en tiempos de pandemia, pero falta justamente el carácter, dos cositas. El carácter periodístico de gancho en el fondo, ¿cierto? Porque la idea, nosotros siempre cuando pensemos esto pensémoslo, esto es una pregunta metodológica o operativa más que metodológica. Pensémoslo siempre en función de qué es lo que distingue a este título, por ejemplo, de lo que sería un informe sobre el tema.
un informe. Si ustedes le piden, por ejemplo, un informe en el bachillerato, no le piden textos periodísticos, le piden el informe, con datos, con información, con introducción, conclusión, ¿ya? Pero ¿cuál sería la diferencia entre un informe y el título periodístico? Es que el título periodístico tiene, nosotros le llamamos movimiento, ¿no? Tiene claridad, tiene precisión y tiene concisión, pero sobre todo expresa la tesis, po. Y la situación de los funcionarios de la salud es todavía muy general. No sabemos a qué se va a referir. Situación financiera, situación de salud psicológica, cualquiera de esos temas, ¿saben? Es un reportaje, porque el reportaje tiene que delimitar. Entonces, salió situación de los funcionarios de la salud en tiempos de pandemia, todavía es muy extenso y nos revela la tesis. ¿Ya? Nos dice un marco. ¿Sabemos de qué tema va a hablar? Sí, pero además el título periodístico nos tiene que llevar a la tesis. ¿Vale? Vamos al 3. Dice el contexto social y su valor para el bienestar emocional. Aquí parto solamente una aclaración también y lo tomo como una cuestión de aprendizaje, que es para todo el curso. Los títulos nos llevan comillas, ¿ya? En un reportaje, salvo que sea una entrevista y que lo que uno coloca entre comillas es la cita de la persona entrevistada, la cuña que vamos a usar como título, ¿ya? Pero si no es una entrevista, no, y es un título que coloca la o el periodista, no debiese llevar comillas. Así como no debe llevar punto tampoco, ¿vale? Ya, pero sacando ese elemento, ¿qué podemos decir del título en relación a lo que estamos viendo? Al planteamiento, selección y planteamiento. Siento que tal vez es muy amplio, o sea, como que no me queda claro como exactamente de qué puede tratar, porque, o sea, como el valor para el bienestar emocional en el contexto social actual puede tener como muchos subtemas. No sé si me explico, siento que es como muy amplio, como que no abarca específicamente de lo que va a tratar el reportaje. Súper bien. Eso es, eso es. Entonces la delimitación y el planteamiento tiene que estar expresado en el título. Eso es. ¿Ya? Súper bien. Eso es. ¿Ya? Y tiene que tener claridad, tiene que tener precisión y tiene que tener concisión. ¿Ya? Aquí hay otros ejemplos, pero podríamos estar, digamos, toda la sesión. Es muy largo si es que lo vamos a revisar cada uno, pero les pregunto, ¿queda claro lo que estamos viendo, cierto? Que la selección y planteamiento, la tesis editorial de ese planteamiento debe estar en el título. ¿Se entiende eso, cierto? Ahí buscamos el planteamiento. Y en el párrafo lead, ¿cierto? Revela la tesis editorial del reportaje, invita a seguir leyendo, y por eso puede ser un párrafo síntesis, puede tener diálogo, puede tener escena. Este año ya vamos a hablar de nuevo periodismo y vamos a leer algunas cosas, así es que vamos a tener mucha más referencia de eso, ¿verdad? Para que estén mucho más tranquilos, vamos a llegar de a poquito a eso también. ¿Ya? Al leer el párrafo conocemos el tema del reportaje, la tesis, y la pregunta sería, ¿continuaré leyendo este trabajo? Ese es como el ejercicio. ¿Ya? Cuando tengan, por ejemplo, aquí, por ejemplo, este es un párrafo. La separación entre niños y niñas desde la crianza y la socialización crean una perspectiva estereotipada en su rol en la sociedad, empezando desde la primera infancia y su vínculo con los juguetes, que son el principal estímulo de esa etapa, y cómo esta afecta a las relaciones futuras entre adultos. Solamente el ejercicio aquí es tomar el párrafo 1, ¿ya? Porque el párrafo lead, la idea es que en el reportaje interpretativo nos revela la tesis, ya lo dijimos, ¿cierto? La tesis y el planteamiento, es decir, la desarrolla. A eso que ya nos dijo en el título, ahora se dice en el párrafo lead. Visto así, ¿qué les parece este primer párrafo? Que es un tema muy interesante, ¿eh? Yo revisé y es realmente un gran tema. Pero visto desde el punto de vista estructural en relación a la escritura, al planteamiento periodístico, ¿qué podríamos señalar? Todo esto es aprendizaje para que lo lleven a sus propios trabajos. ¿Les queda claro cuál sería la tesis del reportaje al leer este párrafo, que lo tomo solo porque es el párrafo 1, ese es el ejercicio?
Por eso cuando ustedes hagan la primera entrega, por ejemplo, o la idea es que entreguen un panorama completo, pero sobre todo vamos a poner énfasis en el título y en el párrafo lead, por ejemplo. Por eso es que vamos a ir de a poquito, si acá es un aprendizaje. Porque ahora vamos a partir de a uno, viendo ya el párrafo lead, cómo le ponen todas las energías en su párrafo de inicio, su encabezado, que sea. Yo creo que si queda clara la tesis, explico que la separación entre niños y niñas van a crear una perspectiva estereotípica, eso. ¿O no? Sí, me parece que sí. Sí, ¿qué más podríamos agregar? Vamos construyendo esto colectivamente. Profe, creo que Quizás se decía podría recién, redactar de una manera más concisa, quizás. ¿Ya? tal vez recién aparecía, creo que el titular de este reportaje que hablaba sobre rosado para las niñas y azul para los niños. Tal vez podría haber recalcado eso en el lead, como para que se entienda bien cuál es el estereotipo de los juguetes. Súper bien, ahí hay un punto clave. Es decir, junto con dar cuenta de la tesis editorial, la idea es que la pregunta que nos hacemos al leer el primer párrafo es, ¿sigo leyendo? Y ese sigo leyendo debiese despertar el interés también, invitar, porque esa es la gracia de la escritura. No es como la escritura, por ejemplo, académica, que uno le escribe a las personas que ya están investigando el mismo tema. La idea aquí es llegar a un público mucho más amplio, incluso quienes eventualmente no han tomado conciencia de esto y decirle, oye, mire, entonces ahí aparece la necesidad de un gancho. Pudiese ser un estudio, pudiese ser un ejemplo visual justamente, podría ser una escena que revele justamente el estereotipo y luego conectar con la idea central. ¿Se entiende? Aquí hay otro ejemplo, valga la redundancia. Desde hace varios años que el oficio periodístico y los medios de comunicación han sido cuestionados y atacados por su forma de actuar en ciertos momentos históricos del país. Sin embargo, desde lo ocurrido el 18 de octubre del 2019, esto aumentó considerablemente a raíz de los montajes, mentiras y despropósitos de los grandes medios de comunicación, lo cual recayó todo en una desconfianza, rechazo e incredulidad hacia estos. Esto se ve reflejado en el reporte de noticias digitales del Institute Reuters y la Universidad de Oxford, que indica que en Chile se produjo una disminución del 15% en nivel de confianza hacia los medios de comunicación. A partir de esto, los grandes beneficiados fueron las redes sociales, funcionando como medios para compartir información, opiniones y, comillas, verdades. Pues en el extranjero, el caso de México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 53,1% de las personas se enteraron de eventos y hechos por Internet, logrando desplazar a la televisión por primera vez en la historia, y no solo eso, sino que en Chile y en otros países la publicidad eligió como foco a las redes sociales con un 73,4%, sobrepasando a la televisión que tiene un 71,3%. Sin embargo, también están lejos de tener un área sin irregularidades. El tema queda clarito. Hay mucho antecedente, ¿ya? Pero está muy extenso, ¿ya? Solo como ejercicio dado, yo les coloqué en todos sus textos, o en la gran mayoría, lo recuerdo porque lo anotaba una y otra vez, revisen los comentarios que yo les hice en sus evaluaciones, ¿ya? Operativamente juguemos a trabajar con párrafos de entre 5 y 8 renglones para este tipo de trabajos que son más breves, ¿ya? Como los que estamos haciendo en la asignatura, ¿ya? Eso por una parte. ¿Por qué? Porque eso además nos da un marco para lo que el texto de Hernán Rodríguez Castelo señala ahí como la claridad, la precisión y la concisión. Es decir, aquí se pudiese tomar alguno de los datos, que son, porque hay mucha densidad informativa y eso es bueno, pero se pudiese tomar alguno de los datos, ¿cierto? Y ponerlos al inicio y conectar con la tesis del reportaje, ¿ya? Alguno de ellos que revele. Y después ya comienza el desarrollo, ya se empieza a contar la historia del reportaje. ¿Ya? Bien, aquí yo puse varios ejemplos realmente, pero de nuevo el tiempo nos va a pillar, ¿ya? Entonces a mí me interesa poder avanzar un poquito más, porque creo que la idea fuerza queda.
Cuando hablamos de tratamiento informativo, hablamos de un periodismo informativo de segundo nivel. ¿Ya? Fíjense que estamos volviendo sobre lo que vimos ya esta es nuestra conexión con el año pasado. No es opinión, porque es un punto de vista editorial. Supone una valoración de los hechos, es decir, poner en valor los hechos. Es una relación. Según dónde esté el signo, digamos, cambia el significado general del texto, ¿no? De lo que estamos planteando. El contexto permite una comprensión del fenómeno, es decir, desde adentro. Si yo estoy trabajando lo comprensivo, es decir, no es lo mismo hablar de los ríos como si fueran recursos naturales, ¿no? Desde a hablar de los ríos y lagos como lugares que son culturalmente relevantes para las comunidades que viven en torno a ellos. Y eso supone comprensión. Y ahí se nota cuando hay un periodismo que se construye desde el centro, ¿no? Bueno, perspectiva y proyección, situar los hechos en perspectiva y darles proyección, ¿no? Esto es muy importante. Lo actual es lo que suscita interés periodístico y no solo lo que ha ocurrido recientemente. ¿Ya? O sea, ustedes podrían abordar temas que no necesariamente hayan ocurrido, pero que sean relevantes. Y aquí hay una conexión obvia. De la selección y planteamiento se deriva la selección crítica de las fuentes. Se trabaja con el famoso principio de advertencia plena, ¿ya? Pero la triangulación es fundamental. Es decir, la selección de las fuentes va a depender del planteamiento. Si ustedes tienen claro su planteamiento, cuál es el problema, cuál es la tesis, eso les va a dar las llaves para que ustedes hagan un plan de reporteo. Y ahí van a estar sus fuentes. Y ahí van a ir a reportear. ¿Ya? Si ustedes dicen, no, es que no sé a quién entrevistar, no sé quién, es porque no está clara la selección y planteamiento. Y todo ello supone la triangulación, porque supone cubrir la mayor cantidad de aristas que el problema revela. ¿Ya? Fuentes, hay muchas fuentes, hay fuentes directas, ¿cierto? Que son las personas entrevistadas, pero también hay fuentes documentales y de prensa, están los estudios estadísticos, están las publicaciones periodísticas debidamente citadas, es decir, no es que ustedes, porque, ojo, que no puede ocurrir que ustedes citen otra noticia y la citen tal cual como se citó, sino que ustedes dan cuenta de que esa cita es de otro medio o la parafrasean, ¿no? Que ya en la ayudantía también vamos a hablar sobre todo eso. Publicaciones académicas, estudios científicos, y siempre hacer una valoración, siempre tienen que estar súper claro quién publicó el estudio, cuáles son las características o metodologías del estudio. Por eso ustedes también en su formación van a tener asignaturas de teoría social, de métodos de investigación, para no tener una postura ingenua porque, porque un estudio científico lo cito nomás, sino que tengo que tener muy claro de cuáles son los alcances de esa investigación. ¿Ya? Triangular la información, corroborar la información. Fuentes calificadas y cualificadas, o sea, las fuentes que sean más pertinentes al tema. Bueno, el texto como una unidad de propósito sentido, la elaboración textual, mira, a propósito de punto, ¿ya? Poseen clausura y autonomía, no es ambiguo, es claro, está planteado, es como una composición, es como una obra, como cualquier tipo de texto, tiene una estructura, ¿no? Ustedes van a una obra de teatro y la obra de teatro tiene una estructura, ¿no? Incluso aquellas que cuestionan la estructura, pero lo hacen en relación con un planteamiento, con una composición. Aquellos que van a hacer, por ejemplo, periodismo de difusión artística, cuando uno se enfrenta a una pintura, por ejemplo, la pintura tiene algunos elementos compositivos. Bueno, el texto también lo tiene, ¿no? Desde el título, desde los subtítulos, ¿qué coloco primero? ¿Qué coloco después? ¿Cómo creo en definitiva una historia? Una historia con minúscula. ¿Ya? El principal rasgo entonces es la organización de un texto que tiene recurrencia y progresión, es decir, que va avanzando en la información, pero que va teniendo recurrencia, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora, recurrencia, estamos recurriendo de nuevo a los referentes de lo que vimos el año pasado para que ustedes conecten de que el interpretativo 2 no es otra asignatura, sino que se conecta con lo que venimos viendo. ¿Ya? Progresión, en los textos las oraciones no solo deben hablar de lo mismo, sino aportar nuevos antecedentes. Se introducen nuevos referentes, ¿ya? Y se introducen nuevas informaciones sobre los referentes mencionados. Todo eso sobre la base de la investigación periodística previa. Y esto es importante porque cada texto es una ocurrencia y tipo. ¿Por qué es importante? Porque sobre esta base ustedes también, uno conecta con las regularidades generales.
que hacen que el texto nuestro sea un reportaje, porque a veces si nos salimos demasiado de la estructura del reportaje podemos generar tipos de textos que son distintos a los reportajes, que son otra cosa. ¿Ya? Entonces, esto que vimos como ocurrencia y tipo, digamos, es muy relevante. Cada texto es único, irreductible, pero cada texto retoma, reproduce, encarna características generales de todos los textos del mismo tipo. En este caso, textos periodísticos. ¿Ya? Textos periodísticos. Por eso es que el lunes vamos a tener una ayudantía, primera actividad práctica, para conectar con el tipo de texto que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Y por último, la redacción y estilo, que tiene que ver con el uso de recursos retóricos, recursos escritos, recursos narrativos, ya que son aquellos que van enriqueciendo, en definitiva, el trabajo. ¿Cómo se expresa la personalidad de cada uno? Se los dijo Mónica la semana pasada, el lunes, les dijo cómo ustedes van a ir desarrollando su pluma en el fondo. Como uno finalmente, en la medida que vayan leyendo, vayan trabajando y vayan haciéndose conscientes de sus propias posibilidades, ustedes van a ir desarrollando también su propia escritura. ¿Ya? Entonces, hasta aquí llegamos hoy día. La próxima sesión, que es el lunes 5 de abril, tenemos sesión práctica, ayudantía, elementos básicos de la escritura periodística aplicados a un reportaje. ¿Ya? Y que vamos a estar ahí trabajando con Mónica, y es muy importante que vengan porque ahí vamos a ver los aspectos que a lo mejor ustedes consideran más básicos, más fundamentales, pero que son claves para que ustedes puedan construir un buen reportaje a lo largo de todo este semestre. Más allá de si algunos quieren trabajar con más o menos narrativa, pero que, como veníamos con la cuestión de la organización textual, que se circunscriba a un tipo de texto que es el texto periodístico. ¿Vale? Entonces, hasta ahí llegamos hoy día. Cerramos entonces la sesión de